hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra de Dios, teniendo este tiempo devocional. Un abrazo muy especial a los hermanos que se conectan en este instante y los que se van a conectar más adelante. No olviden suscribirse al canal de la iglesia y también al Facebook, que también tenemos página como Iglesia Bautista del Tunal, entonces para que estemos conectados con la palabra de Dios cada día. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, de tener este devocional en esta mañana, Señor. Por la edificación de mis hermanos, por lo que tú me enseñaste por medio de ella, Señor. Que podamos poner en práctica lo aprendido, Señor, en nuestras vidas y en este tiempo de pandemia, Señor. Agradecidos por mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, nos sigas animando, pero también, Señor, que muy pronto podamos reunirnos como iglesia para glorificarte y alabarte, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos en el estudio del libro de Daniel y hoy vamos a estar allí también, así como lo hemos estado en los últimos dos devocionales que he tenido la oportunidad de traer con ustedes, aprendiendo de la vida de este profeta, que también nos sirve muchísimo para nuestra vida como creyentes. Y esta mañana no hace la excepción. Entonces quiero que vayamos al capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel, versículos del 13 al 18. Vamos a estar allí, libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 13 al 18. El título de este devocional en esta mañana es Mi actuar en las adversidades. Y quiero empezar en este estudio con una pequeña historia que me contaron de un hombre creyente que vivía en una ciudad y hubo una gran tempestad y hubo una gran inundación. Este hombre le tocó subirse al techo de su casa y allí en el techo comenzó a implorarle a Dios que lo salvara, que le enviara un salvavidas, y comenzó a orar fervientemente y a suplicar. Al paso de un tiempo no muy largo, llegó una barca de rescate. El rescatista se acercó al hombre y le dijo, Señor, suba hacia la barca para que se salve. El agua está subiendo muy rápido y usted no tiene mucho tiempo. Por favor, suba. El hombre le responde al rescatista diciendo, no voy a subir porque mi Dios me va a salvar. El rescatista vuelve y le pregunta, Señor, vamos, suba, es la única oportunidad que tiene de salvarse. El hombre le vuelve a decir, no, porque el Señor me va a rescatar. Ya después de un tiempo los rescatistas se cansaron y tenían que volver a la base y se fueron. Pasada una hora más o menos, hora y media, vino un helicóptero de rescate, otra vez donde el hombre. Le dijo, Señor, es la última oportunidad que tiene de salvarse. Deme su mano y suba al helicóptero. El hombre le dijo, no, porque mi Señor me va a salvar. Señor, pero mire, el agua ya está llegando, usted no tiene mucho tiempo, va a terminar ahogado. Y el hombre le dijo, no, porque el Señor me va a salvar. Después de un tiempo y de estar en esa situación, los rescatistas se cansaron y se fueron. La consecuencia de eso fue que el hombre murió ahogado. El hombre estuvo en la presencia del Señor y le dijo, Señor, yo te supliqué, yo te imploré que me dieras un salvavidas, y tú no lo hiciste. Y por eso he muerto. Y el Señor le respondió, yo te di 2 salvavidas y tú no quisiste aceptarlas. Te di 2 oportunidades, te envié dos rescatistas y tú no quisiste aceptarla. Saben, mis hermanos, muchas veces nuestra vida es así. A veces cuando estamos en las adversidades, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, imploramos al Señor que nos dé esa solución, y a veces el Señor muestra formas o nos da algunas salidas, pero saben, nosotros hacemos oídos sordos y nos hacemos los ciegos. No queremos oír al Señor. A veces no queremos aceptar esas ayudas porque no es lo que nosotros anhelamos que nos salve, o la forma como Dios quiere hacerlo no es lo que nosotros queremos. Queremos es que muchas veces el Señor venga y nos salve, o que dé lo que nosotros queremos, y muchas veces el Señor no lo va a hacer así, porque no es como nosotros queramos, sino como Dios quiere que se haga. Y hoy vamos a ver en el libro de Daniel una situación
que el profeta le pasó con sus compañeros y cómo fue su actuar en ese momento. Entonces, espero que ya estén en el capítulo 2 de el libro de Daniel. Vamos a estar en el versículo 13 y 18. Dice la palabra de Dios así. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresurosamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, un primer punto que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver tres, pero el primero es actuar con sabiduría y prudencia. En las adversidades, como creyentes, debemos ser sabios y prudentes al actuar. Eso lo vemos en el versículo 13 y 14. En el 13 vemos que se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. En el contexto, lo que vemos anteriormente, el rey tuvo un sueño y él le pidió a sus sabios que le interpretaran el sueño, pero él no les quiso revelar el sueño que había tenido. Él quería que esos sabios lo hicieran, pero obviamente ellos no sabían y no tenían el don, podríamos decir, de interpretar esos sueños. Tenían que saber el sueño para poder dar una conclusión. Y comenzaron a decir muchas cosas y muchas mentiras y a hacer a un lado, o mejor dicho, no buscar cosas para que el rey estuviera satisfecho, pero eso no era lo que quería el rey. El rey quería que le dijeran lo que había soñado. Y obviamente el rey tuvo mucha ira al ver eso y mandó a matar a sus sabios. Por eso pone ese edicto. Y un edicto es como lo que vemos hoy en día, mis hermanos, como esos decretos que está poniendo el gobierno que se tienen que cumplir. Y en ese momento ese edicto que estaba dando el rey tenía que cumplirse. Y estaba en riesgo la vida de Daniel y de sus compañeros. Entonces vemos en el capítulo 14, o vemos la consecuencia de las mentiras o del pecado de estos hombres. La consecuencia era la muerte. Y vemos que Daniel parece ser no estaba en ese momento que esos hombres estaban teniendo esa oportunidad de hablar hacia el rey o lo que el rey quería, no estaba en ese momento. Pero en el versículo 14 dice cómo comenzó a actuar Daniel. Dice el 14, dice, y Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en adversidades, cuando estamos pasando problemas, debemos ser sabios y prudentes en las decisiones que debemos tomar. Vemos que Daniel, más de, obviamente, de un momento de tensión, de susto, de temor por su vida, fue sabio y prudente al hablar. No dijo, voy a hacer lo que yo creo que es prudente para mí, o sea, lo que yo pienso que debe ser, sino más bien fue sabio, buscó las palabras concretas y actuó de una forma prudente. Pero saben, mis hermanos, nosotros muchas veces no tenemos esa forma de actuar. A veces actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Y muchas veces esa forma de hacer las cosas tiene unas consecuencias que a la postre pueden ser grandes derrotas en nuestra vida cristiana. Cuando tomamos decisiones por lo que nosotros pensamos o lo que sentimos, estamos dejando a un lado a Dios. Y eso no debe ser así. Obviamente hemos visto la vida del profeta Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso que Dios estuviera en todo momento con él. Y aquí lo estamos viendo. Por eso fue sabio y prudente. Obviamente Dios lo dotó también de eso, de ser una persona prudente y sabia. Pero cuando nosotros tenemos esos problemas, a veces no somos prudentes, a veces no somos sabios y buscamos la mejor solución y la más rápida.
Y muchas veces esa solución rápida no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vemos que también un segundo punto que podemos ver ahí es que no solamente actuó sabia y prudentemente, sino que también pudo afrontar las adversidades. Daniel no se escondió, Daniel no huyó, no se fue no huyó a Jerusalén o se escondió para que no lo mataran. No, él afrontó la adversidad, afrontó el problema. Y eso lo vemos en el capítulo 15 y 16. Y dice el versículo 15, y habló y dijo a Ario capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresurosamente? Entonces Ario hizo saber a Daniel lo que había. Entonces vemos que esa prudencia y esa sabiduría le dio a Daniel la oportunidad de preguntarle a este capitán qué era lo que estaba pasando, por qué es que estaba poniendo el rey este edicto. Y el capitán, viendo esa prudencia, esa serenidad de Daniel, le comenta qué es lo que está pasando. Y eso lo vemos en el versículo 16. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel ganó tiempo en ese momento de poder ir ante el rey. Obviamente el rey podía estar, y lo vemos en los versículos anteriores y los animo a que lo estudien, con muchísima ira, estaba airado. Y sabemos que una persona con ira es peligrosa, y más un rey, y menos un rey que no era creyente. Entonces vemos que Daniel va y hablan del rey. El rey en su ira y en su forma de ser, pues no quería ver a ninguno. Eso digamos que me lo estoy imaginando, no sé cómo haya sido. Pero sabía el rey de la vida de Daniel, sabía quién era Daniel. Y le dio la oportunidad a Daniel de que le pudiera interpretar el sueño. Saben, mis hermanos, a veces nosotros cuando estamos pasando por adversidades, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, o como lo estamos pasando en este momento, a veces nosotros queremos huir de los problemas, no queremos afrontarlos, porque nos da miedo las consecuencias, porque nos da miedo lo que va a pasar, porque muchas veces no le creemos a Dios en lo que Dios nos ha prometido, y muchas veces decimos a un ladito, eso no es conmigo. Pero vemos en el ejemplo de Daniel que Daniel va y afronta ese problema. Era su vida la que estaba en peligro. Puede ser que en ese momento nosotros no estemos pasando por ese tiempo, que nuestra vida esté en peligro. Pero podemos estar pasando por muchas cosas en las cuales Dios nos está enseñando y nos quiere mostrar o quiere que nosotros le mostremos la confianza que tenemos en Él. Esto me llevaba mucho al momento en el cual mi madre falleció. Antes de que yo fuera creyente, yo siempre decía que mi madre era lo más importante en mi vida. Que si mi mamá moría, yo me iba a morir con ella. Pero vemos que eso no pasó, porque yo estoy aquí. El Señor me enseñó a afrontar ese problema, a mostrar que Él era el que reinaba en mi vida y que Él era el único que podía quitar la vida mía. Y eso me enseñó a poder mostrarle a Cristo a mi mamá. Pude afrontar ese dolor en ese momento, afrontar lo que estaba pasando y poderla llevar a los pies de Cristo. Y eso también es lo que nos quiere animar Daniel. Es poder afrontar esos problemas, pero más allá de afrontarlos es mostrar a Cristo, mostrar a Dios. Y eso es lo que hizo Daniel en ese momento. Por eso el rey vio en Daniel, confió en Daniel y le dio la oportunidad de que Daniel le interpretara el sueño. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de, por medio de las adversidades, de mostrar a Dios. Pero saben, mis hermanos, a veces no lo hacemos. Porque siempre nos estamos mostrando como el mundo quiere que nosotros seamos y no como Cristo quiere que seamos nosotros. Entonces es supremamente importante el saber que no importa las adversidades, debemos estar con Dios. Otro punto que vemos, o el último punto que quiero que veamos en esta mañana, es en el versículo 17 y 18. Y es, debemos buscar a Dios en las adversidades. Y ustedes me pueden decir, hermano, ¿por qué no puso eso de primeras? Debería ser lo primero que debemos hacer en las adversidades, buscar de Dios. Y no estoy diciendo que lo que hizo Daniel está mal, sino Daniel nos quiere mostrar
yo me imagino que obviamente él no sabía la situación y él quería conocer esa situación. ¿Por qué los iban a matar? Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Él quería saber. Pero vemos también que debemos buscar a Dios y obviamente, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer en las adversidades es buscar a Dios. Es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y dice el versículo 17, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces vemos que supo Daniel lo que estaba pasando y fue a donde sus compañeros, fue a pedir consejo, fue a comentarles lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para que pudieran pedir misericordia. ¿A quién? ¿Al rey? No, mis hermanos, al rey no. ¿A quién? A Dios. Porque sabían que era Dios el único que los podía librar de la mano del rey. Y eso también nos enseña a nosotros, mis hermanos. Muchas veces nosotros cuando estamos en adversidades guardamos las cosas para nosotros. Y comenzamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos y no compartimos con otros. No quiere decir que tengamos que compartir todo, pero sí podemos llevar las cargas los unos de los otros compartiendo las aflicciones que podemos tener. Para que todos en conjunto podamos orar y pedirle a Dios que Él tenga misericordia y nos ayude en ese momento de adversidad en el cual estamos pasando. Vemos que Daniel le comenta, vemos en el versículo 18 que Daniel y sus compañeros le piden misericordia al Dios del cielo. Y sí, mis hermanos, debemos estarle pidiendo al Señor en los momentos difíciles que podamos estar pasando. Es nuestra responsabilidad. El Señor las puede conocer, claro que sí, el Señor conoce todo de nosotros como creyentes, pero es nuestra responsabilidad poderlas llevar a los oídos del Señor por medio de la oración, para que el Señor así las conozca y pueda contestar. Y debemos estar preparados siempre en cómo el Señor nos va a contestar esa oración. Puede ser que sea como nosotros queramos que sea, o puede ser totalmente diferente, pero debemos darle la gloria a Dios total. Entonces, mis hermanos, mi ánimo en esta mañana es, si tú, el que me está escuchando, el creyente, si tú no tienes una relación personal, o más bien, si nosotros no tenemos una relación personal y estamos pasando por adversidades posiblemente no tan difíciles como las que estaba pasando Daniel, debemos estar buscando al Señor. Debemos tener esa relación personal con Cristo Jesús. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creerle al Señor, porque el Señor asimismo nos va a salvar. Y amigo, el que nos está viendo por primera vez, que nos está visitando en este canal, que lo ha invitado otra persona creyente. Si no tienes una relación personal con Dios y estás pasando por situaciones complicadas, no quiere decir que no vas a seguir en esa situación si recibes a Cristo. Pero el Señor sí te va a mostrar soluciones, te va a dar una esperanza y es tener vida eterna. Pero para eso tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que arrepentirte de eso que no agrada al Señor y debes apartarte y debes recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces el ánimo en esta mañana, mis hermanos, es a que podamos ser sabios al actuar, prudentes al actuar, que podamos afrontar nuestras adversidades con el Señor y también que estemos buscando en todo tiempo a nuestro Dios, porque es nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de la vida del profeta Daniel. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir con mis hermanos, por la comunión, Señor. Que podamos afrontar nuestras adversidades de tu mano, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, un buen día y nos vemos en una próxima ocasión.